Y otras veces con el transcurso, ¿verdad? De que van creciendo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos unos cuantos niñitos cardiópatas acá en la ciudad, ¿sí? Y a veces en el momento de nacer no se detecta nada, todo normal, se fue a la casa y ya después en sus controles, o de repente por algunas manifestaciones que vienen cayendo, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Cardiopatía congénita son la lesión malformativa más frecuente en los niños con una incidencia del 0.7 a 0.9% en la población general. Hoy día se estima que el 85% de los niños nacidos con cardiopatías congénitas sobrevivirá hasta la vida adulta, la mayoría gracias a procedimientos terapéuticos realizados en la infancia. Y es bien así, ¿verdad? Porque hoy en día cuando nosotros diagnosticamos una cardiopatía y es quirúrgico, ¿verdad? La mayoría de las veces, de los casos en este caso. Entonces le derivamos a Asunción, como ustedes saben, acá nosotros no tenemos cardiólogo infantil, no hay luego, tampoco cardiólogo, cirujano cardiólogo, ¿verdad? Entonces se deriva a Asunción y se someten allá a su cirugía, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Si es que es una cardiopatía congénita quirúrgica, ¿verdad? Después del procedimiento mejoran muchísimo y tienen largas expectativas de vida. La mayoría de las cardiopatías congénitas tienen expresión clínica después del nacimiento o en edades tempranas de la vida, por lo que hasta el momento su atención ha sido encomendada a los llamados cardiólogos pediatras. ¿Qué significa esto? Nosotros siempre encontramos, de repente le ajustamos a nuestros bebés, este tiene soplo, ¿pero por qué tiene soplo? Entrar a pensar en una cardiopatía congénita y hay que tratar de saber buscar la causa. ¿Qué tipo de cardiopatía es? Entonces, ir viendo todo eso, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a ver qué tipo de cardiopatía es? Justamente, le encaminamos, ¿sí? Y le enviamos al cardiólogo infantil. Nosotros acá cardiólogo infantil no tenemos. Suele venir un cardiólogo infantil de Asunción una vez al mes acá en el Hospital Viva Vida. Y es este doctor el que siempre está con nosotros, nos recomienda, nos hace sugerencias, nos ayuda con los cardiópatas, ¿sí? Y el que le hace el ecocardiograma a nuestros bebés, a nuestros pacientitos, ¿sí? Cerca del 90% de los casos de interconsulta en niños menores de 1 año es secundaria a alguna cardiopatía congénita, ¿sí? Como les dije, nosotros ocultamos soplo independiente a que no tenga ninguna manifestación clínica que vamos a ir viendo, en este caso por decirlo así, cianosis, dificultad respiratoria, ir viendo eso, taquipnea. Si el paciente no tiene síntomas y encontramos soplo, igual debe consultar con el cardiólogo, ¿sí? Porque nosotros no tendríamos por qué auscultar soplo. Para saber exactamente qué tipo de cardiopatía es, ¿sí? De acuerdo a eso, para ir viendo qué conducta se toma. Dentro del concepto se define cardiopatía congénita a toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos. Las cardiopatías congénitas son consecuencia de las alteraciones del desarrollo embrionario del corazón aproximadamente entre la 3ª y 10ª semana de gestación. Es decir, si es que va a haber una malformación congénita, que vamos a ir viendo la etiología, ¿verdad? Esto ya ocurre ya entre la 3ª y 10ª semana de gestación, que sería el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Porque el embarazo se divide en trimestre, primero, segundo y tercero. En este caso, 3ª, 10ª semana de gestación está dentro del primer trimestre del embarazo. La mayor parte, el 80-85%, tiene un origen genético, mendeliano o multifactorial que iremos viendo. Justamente la etiología todavía no es clara en muchas de las cardiopatías y se consideran 3 principales causas: la genética, factores ambientales y multifactorial, en la que se asociarían factores genéticos y ambientales. Así como dice, vamos a ir viendo la genética, la ambiental y multifactorial. El genético, que ocurre en el 8% de los casos, pueden ser secundarios a anomalías cromosómicas o a mutaciones de un solo gen, ¿sí? El 2% corresponde a ambientales, que pueden ser secundarias a posiciones, radiaciones, drogas como anorexígenos,
anticonvulsivantes, alcohol, tabaco o infecciones como la rubéola durante el embarazo. Y el 90% corresponde a etiología multifactorial. No es posible identificar un solo factor etiológico, representa el 90%. Estos agentes producirán cardiopatías solo si actúan durante el primer trimestre de gestación. Con respecto a los ambientales, es muy importante preguntar, más todavía si nosotros estamos teniendo una mala información, ¿verdad? En este caso a la mamá, ¿verdad? Si vienen de las colonias o algo, ¿verdad? Si no trabajan con el tema de fumigaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho, suele haber mucho envenenamiento, ¿verdad? Con respecto a las fumigaciones, con las plantas, las hojas, todo eso. La mayoría suelen hacer eso, trabajar, entonces nosotros sí o sí debemos indagar, preguntar eso. Si te dices, sí, yo trabajo en el cocue, no sé cómo ustedes le dicen a eso, huerta, ¿verdad? ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde están las plantas de las hojas? ¿Verdad? Eso nosotros acá le decimos cocue, no sé cómo ustedes le dicen, cocue es una palabra en guaraní, ¿sí? En la granja. Y si te dice que sí, ella manipula, ella toca estos envenenamientos con respecto a las fumigaciones, hay que saber cuál es y hace cuánto tiempo aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya se vio, ¿sí? Malformaciones con esto, ¿verdad? Y no solo cardíaca, de repente al examen físico uno, a la inspección constata, ¿sí? Malformaciones ya sea de la oreja, ¿verdad? Partes íntimas, piernitas, ¿verdad? Los pies bilaterales ya vimos y ocurre casos, ¿sí? Entonces es muy importante preguntar. Y bien, como dice también acá el tema de alcohol y drogas, ¿verdad? O sea, que tabaquistas y todo eso. Yo no sé si les llegué a comentar, el sábado pasado fue esto. Este sábado ya fue 8 días, un bebé mal formado que nació. Yo les llegué a comentar eso. Yo creo que no, profe. No. Bueno. No, profe. Este bebé, esto no fue este sábado, el sábado pasado fue. Yo los sábados hago pediatría, sala y urgencia. Hoy, por ejemplo, los lunes noche hago neonatología, pero justo ese día, la doctora que hace neo estaba en cuarentena. No se previó ese caso, se quedó descubierto, sí, nació un bebé mal, en paro, me llamaron a mí. A mí cuando me llamaron era la 1:02 de la tarde, me fui corriendo, llegué, cuando yo llegué allí en neo, ¿verdad? Ya le estaban masajeando las ginecólogas al bebé, ¿verdad? Sexo masculino, que era prematurito, 33 semanas, nomás lo por capurro. Este bebé está horrible, lleno de quimosis, era feísimo. Es un síndrome que yo primera vez he visto ese día. Yo no supe identificar incluso qué síndrome es. Le quité foto al bebé. Todo esto pues se notifica. Acá en Paraguay, ¿verdad? Yo no sé cómo el manejo de ustedes si tienen malformaciones, pero acá se notifica. Ustedes van a ver el día de mañana la hoja de notificación, porque a veces eso completan ustedes. Y envié las fotos, envié en un grupo de malformaciones congénitas del Paraguay, en la cual yo estoy, donde están las genetistas, que son especialistas en esto, ¿verdad? Las malformaciones. No quedó muy claro así con respecto al aspecto físico que presentó el pacientito, el bebé, en este caso todo eso, ¿verdad? De hecho, me pidieron justamente pensando en algo genético que le haga un estudio cromosómico. Mamá súper insolvente, ¿verdad? Que viene de Capitán Vado. No tiene para hacer, acá en el hospital no se hace solo en Asunción, entonces tipo se queda así como algo que no sabemos exactamente qué es lo que yo encontré en este bebé. Que de hecho sí o sí seguramente tiene también una cardiopatía congénita. Este bebé vivió por 17, 18 minutos nomás. Cuando yo llegué allí en neo, yo le intubé y más o menos después de 10 minutos a 15 minutos después paró por completo, ¿verdad? Pues tenía la bradicardia, le reanimábamos y ya no salió. O sea que criterio expectativas lo probablemente no sabemos qué hay adentro. Era el órgano interno. La mamá no tenía ni un papel higiénico, nada de ecografía, ningún estudio. Entonces nosotros no sabemos las condiciones del bebé. ¿Qué tenía el bebé? Tenía la implantación auricular, en este caso la oreja más baja de lo normal, ¿sí? Tenía pivot bilateral, ambos lados, el testículo no descendió, tenía criptorquídea bilateral, ¿sí? En los dos no se sentía nada, solo tenía una arteria umbilical y una vena. Y lo normal es 2 arterias umbilicales y una vena, eso en el cordón umbilical, ¿sí? A través de la cual el bebé recibe todos sus alimentos por la placenta. Y al observar todo eso, implantación auricular baja,
en pivot bilateral, criptorquida bilateral y más todavía que tenía solo una arteria, todo indica que hay también malformaciones en órganos, ¿sí? En este caso renal, uno de los mayores porque solo tenía una arteria umbilical y cardiopatía también que sí o sí probablemente porque el bebé demasiado rápido se murió, ¿verdad? Entonces son cosas que ustedes van a ir viendo. ¿Qué fue lo que yo le pregunté después a la mamá? ¿Cómo vino a Capitán Vado? Dice que viene una colonia. Le pregunté justamente contacto con venenos. Me dijo, me negó todo. Ella todo lo que yo le preguntaba, ella me negaba. Después le metí a la hermana de la mamá, de la paciente, ¿verdad? Y le pregunté a qué se dedica su hermana y todo. Y ella fue la que me dijo que su hermana es etilista, que toma todos los días, que tiene su pareja también que es etilista, ¿verdad? Y que entre ellos se suelen pegar, o sea, que hay maltrato familiar y todo un riesgo social ahí. Y eso, por ejemplo, también, no entendí. Etilista, Alcoólatra. etilista, toma mucho. Entonces, todo eso, ¿verdad? Podría ser una de las posiciones, y aparte de eso, no sabemos si se droga o qué, ¿verdad? No sabemos más, pero lo que la hermana me pudo decir que es etilista, que su pareja le pegaba, también todas esas cosas, podría ser una de las consecuencias, ¿verdad? El riesgo del por qué ese bebé nació así. Porque ya era su quinto hijo y según la hermana, sus otros 4 hijos son normales, no tienen ninguna malformación. ¿Qué otro punto también nosotros cuando tenemos una malformación preguntamos? Le preguntamos a la mamá, ¿verdad? Si el papá de los otros niños es el mismo que el actual, ¿verdad? Porque de repente entonces podría ser algo genético de parte del papá o buscar, ¿verdad? En este caso dijo que sí, que era un solo papá con todos sus hijos, ¿verdad? Con los 5 que tiene. Y solo este último, que les comento que nació así con unas malformaciones. Y son cosas que van a ir viendo, ¿verdad? Entonces, pero la etiología, dentro de la etiología, ¿cuál es la más alta? El 90% es multifactorial, que no solo corresponde a un factor etiológico en sí. Causas ambientales, enfermedades maternas, diabetes pregestacional, tenemos muchísimos pacientes embarazadas con diabetes, infección por VIH, fenilcetonuria, infección por rubéola, lupus eritematoso. Motivo por el cual es súper importante que las mamás se hagan su control prenatal y todos los estudios que solicitamos. Uno, para ver las condiciones que está en el bebé. Acuérdense que hoy en día, con la tecnología que hay, cuando una mamá se hace su ecografía, ya sabemos si hay o no, en este caso, malformaciones. Hoy en día, a las 13 semanas, uno ya sabe si su bebé es Downcito o no, con las ecografías cromosómicas, o sea que es demasiado importante las ecografías, en todos los trimestres, ¿verdad? Para ir descartando justamente malformaciones. Exposición materna a drogas, como habíamos mencionado, ¿verdad? Alcohol, anfetaminas, hidantoínas, talidomida, ácido retinoico y la trimetadiona. Exposición a tóxicos, disolventes orgánicos, pinturas, herbicidas, pesticidas y productos de cloración. Y justamente acá está con respecto a esta exposición a tóxicos lo que les comenté. ¿Qué es lo que usan las pacientes? Las herbicidas, pesticidas, para envenenar ya sea plantas, cosas que más hacen. Entonces eso es muy importante para el antecedente de la paciente, ¿sí? Para ir buscando la causa. Cardiopatías congénitas más frecuentes. Las más frecuentes, según los diferentes autores, son por orden de frecuencia. CIV, que significa comunicación interventricular, 40% de los casos. El ductus arterioso permeable, 20% de los casos. El tercero está la comunicación interauricular, que es 10 a 15% de los casos. Y la coartación aórtica, ¿sí? Entonces, son todos estos, ¿verdad? Las cardiopatías congénitas más frecuentes que vamos a ir desarrollando uno a uno, ¿sí? Doutora, a senhora pode repetir o nome da terceira enfermidade, da mais frequente? Comunicación interauricular. CIA. Sim, obrigada. Interauricular, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en la circulación fetal? Porque a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? De repente
Como les comenté, con las ecografías hoy en día ya sabemos todo, ¿verdad? Antenatalmente, si hay algún problema con el bebé, alguna malformación, qué tipo de malformación, ¿verdad? Si necesita de repente quirófano, terapia neonatal, ¿verdad? ¿Cuál es la malformación que presenta? Nosotros ya vemos todo eso antes, ¿verdad? Por decirle, cayó una embarazada ahora, vemos que hay una cardiopatía, ¿verdad? Interauricular, por decirlo así, o interventricular, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que trasladar, uno lo porque es prematurito, de repente tiene un retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué es lo que se hace? Ya se le traslada a la mamá con el bebé intraútero. Se va embarazada al hospital de referencia y allá le tiene a su bebé. Uno asegura el lugar, ¿sí? Y mejor infraestructura, ¿verdad? Porque de repente, como les dije, una mamá que no tiene ningún estudio, ninguna ecografía, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué condiciones van a nacer ese bebé. A veces nace mal, horrible, feo, ¿verdad? Y justamente no tenemos ni un papel a mano, ¿sí? Y tenemos que estar preparados. Tenemos que mirar nuestro carrito de paro, si tenemos tubos, si nuestro laringo tiene linterna, ¿verdad? Si tiene pilas, todo eso, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? La estructura del corazón del feto difiere del corazón normal postnatal. El feto recibe oxígeno y nutrientes de su madre a través de la placenta umbilical. En este caso, la vena umbilical está unido a través, ¿verdad?, con el conducto venoso y llega a la aurícula derecha, ¿sí? A través, en este caso, drena sangre por el foramen oval y desde la vena cava inferior, ¿sí? Esto a su vez por los conductos arteriosos, ¿verdad? Van por la aorta, ¿verdad? Descendente y nuevamente vuelve a hacer una retroalimentación. Acuérdense que a través de las arterias, las dos arterias umbilicales y venas, es como el bebé se alimenta, ¿sí? A través de allí reciben todos los nutrientes, oxígeno que necesita. Estando dentro del útero, lo que trata de hacer el bebé, si es que se encontró que hay un diagnóstico de cardiopatía, hace un mecanismo compensatorio por las comunicaciones que hay, ¿verdad? Porque cuando el bebé está en el útero, ¿qué es? ¿De qué está lleno? De líquido. Líquido, por todos lados, pulmón, todos lados hay líquido. Nació el bebé y hay un intercambio gaseoso a través de la cual el bebé se tiene que adaptar. El bebé empieza a llorar, eso es lo primero que tiene que ocurrir, lo primero que nosotros queremos que un bebé llore, ¿verdad? El bebé que llora va a empezar a eliminar ese líquido y se va a llenar los alvéolos de aire, ¿sí? Eso es lo normal y fisiológico que debe ocurrir en los bebés, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando que ocurre esto, lo que hace un mecanismo compensatorio. Adentro no pasa nada, el bebé no presenta alteración, en este caso, ¿sí? La alteración de latido, nada, está todo bien. Nació el bebé, ¿y qué ocurre? En el momento de nacer, al desaparecer la circulación placentaria. En este caso, la circulación placentaria es súper importante. ¿Por qué? Porque es la que lleva un alto flujo de oxígeno, tanto a las coronarias como a la cerebral, ¿sí? A nivel cerebral. En este caso, produce la expansión pulmonar, las resistencias vasculares sistémicas aumentan y se reducen las resistencias pulmonares. ¿Y cómo estaban en el útero esas resistencias pulmonares? Estaban aumentadas. Nació la criatura, si hay una cardiopatía congénita, eso baja, ¿sí? Y si hay una cardiopatía congénita va a descompensar. En este caso el flujo pulmonar aumenta, se cierran las tres comunicaciones que había en el embarazo que desviaban la sangre venosa al corazón izquierdo. ¿Entienden? Y aquí es donde el paciente, el bebé en este caso, va a empezar a descompensar. ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé se cierra el foramen oval, las comunicaciones que existen, ¿verdad? Todo debe ser al momento, en el instante. Un cardiópata, a veces no se cierra el foramen oval, ya empieza a haber manifestaciones clínicas, vamos a ir viendo todo eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, gente? Perfecto. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que a través de la vena umbilical, junto con el conducto venoso, llega, en este caso, ¿verdad?, por el foramen oval, por el foramen oval, la sangre, ¿sí?, que drena desde la vena cava inferior a la aurícula derecha, ¿sí? Esto, a su vez, a través de acá, del conducto arterioso en sí, pasa a la aorta descendente y nuevamente vuelve a hacer
Hay 3 comunicaciones que todo durante el embarazo es un mecanismo compensatorio. Cuando el bebé nace, y acá, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de la circulación fetal, ¿verdad? Que es en el útero? Las resistencias pulmonares están aumentadas, ¿sí? Nació el bebé, esas resistencias pulmonares van a reducir, ¿sí? La circulación placentaria va a producir una expansión pulmonar, va a aumentar el flujo pulmonar y se va a cerrar estas 3 comunicaciones que desviaban la sangre venosa al corazón izquierdo. Por eso hacía un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque desviaban. Ahora que se va a cerrar ya no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque se va a cerrar estas 3 comunicaciones que hay contacto entre uno y otro. Y esto es lo que va a hacer que descompense el bebé y va a presentar manifestaciones clínicas. Al inicio de repente nació un bebé. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le recibimos a nuestro bebé, le llevamos a la cervocuna, ¿sí? Le estimulamos, le secamos, todo eso. Luego perímetro cefálico, medir la talla, peso, auscultación, cardio, pulmonar, corazón, pulmones, ¿sí? Se revisa todito, ¿verdad? Ver si tiene el ano, ¿verdad? Todo se mira. Las fosas. Al inicio, el bebé que tiene una cardiopatía así, grande, ya presenta de repente, o ya salió, no está llorando, ¿sí? Tiene paro respiratorio, está negro, no recupera color, todo eso. Tenemos que pensar en una cardiopatía horrible. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente el bebé no hace manifestaciones clínicas. A la auscultación no escuchamos soplo, el bebé pasó con la mamá en alojamiento conjunto, mama bien, toma bien, pecho materno tranquilo. Pasó 24 horas, 48 horas de repente, si es que sigue internada la mamá, ¿verdad? O de repente el bebé por alguna infección. Si es que tiene una cardiopatía, avisa que el bebé se está quedando azul. Nos vamos, corroboramos, miramos. ¿Qué hace el bebé? Cianosis peribucal, ¿sí? Alrededor de la boca, y distal, ¿verdad? Las puntas de los dedos de la mano y de los pies. Eso es para sospechar cardiopatía. Y por sobre todo en la auscultación buscar algún soplo, ¿sí? Si nosotros encontramos soplo, ¿verdad? Está haciendo cianosis, o hay dificultad respiratoria, taquipnea, todo eso, tenemos que pensar y descartar, porque ya estamos sospechando cardiopatía congénita. Y allí descartar una cardiopatía o confirmar qué tipo de cardiopatía es. ¿Y cómo vamos a confirmar eso? Con el ecocardiograma, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? Prof, você falou 3 comunicações. Uma é forame oval, quais as outras 2? Comunicación. Sí. Estou vendo. Eso sí es que hay una malformación. No tiene por qué haber dentro del tabique en sí, acá una malformación. Então, quais seriam as 3 comunicações? No slide, prof, fala que se cerra 3 comunicações. Uma é o forame oval e qual as outras 2? La comunicación arteriovenosa en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser, en este caso, ¿verdad? El arco en sí que va a pasar a la aorta. Esto lo que hace durante la circulación fetal es un mecanismo compensatorio, ¿sí? No, eso es con el bebé, ese es para alimentarle a tu bebé. A través de eso tu bebé recibe todo, eso no influye dentro de una cardiopatía en sí, o sea que no importa. Lo que nosotros vamos acá, se cierra inmediatamente el foramen oval, el conducto arterioso en sí, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Tiene que pasar sangre para ir haciendo su retroalimentación a los pulmones. ¿Sí? El conducto arteriovenoso con los pulmones, que es la que tiene que pasar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos mencionando que estas 3 comunicaciones que desviaban la sangre venosa al corazón izquierdo, ¿sí? Por ese motivo es que no hay una cardiopatía, o sea que no hay ya manifestaciones intraútero, ¿verdad? En el bebé. ¿Sí? De repente si hay sufrimiento fetal y nosotros sabemos que hay una cardiopatía y que es sufrimiento fetal, empieza el bebé a hacer alteraciones cardíacas, ya sea bradicardia,
o en este caso taquicardia, que van a llegar a ver muchísimo, independiente de la patología, ¿verdad? O lo que tenga la mamá, o de repente si el bebé tiene o si no tiene, ¿verdad? A veces es eso, por ejemplo, el motivo de una cesárea de urgencia, ¿verdad? Vino la mamá para un control, se encontró que el bebé está haciendo o taquicardia o bradicardia y se entra. Sin dudar, el bebé corre riesgo de vida, se entra a quirófano, se quita el bebé y allí se tiene que ver por qué ese bebé estaba haciendo esa alteración de latido, ¿sí? No sé si me expliqué. Entonces, foramen oval, que se debe cerrar inmediatamente. En otra, puede ser que en algunas ocasiones también que vean con respecto a esto, que el foramen oval se mantenga abierto en algunos días, ¿verdad? Y es motivo de que el paciente haga también manifestaciones clínicas. Hay medicamentos, por ejemplo, que hay que ver qué tipo de cardiopatía probablemente es. Y lo ideal pues, porque vamos a ir viendo, ¿verdad? Hay cardiopatía que no se puede cerrar el foramen oval. Se cierra el foramen oval, se va a morir nuestro bebé, ¿sí? Y allí todo un tema, ¿verdad? Porque hay medicamentos que no podemos administrar porque va a cerrar más rápido el foramen oval, ¿verdad? O de repente hay medicamentos para tratar de mantener abierto esto, hasta que consigamos lugar, ¿verdad? Toda una controversia es. Yo recuerdo que nosotros en la residencia teníamos así una vez un bebé súper grave, que no estábamos consiguiendo lugar, era una cardiopatía, tenía todavía el foramen oval abierto, pero muy pequeño ya, ¿verdad? Y se estaba por cerrar. No era para que se cierre, tampoco podíamos pasarle oxígeno porque con el oxígeno íbamos a cerrar más rápido ese foramen oval. Este bebé llegó a morir. Murió por falta de el lugar. De hecho, se le consiguió, se le trasladó y por el camino falleció. Tipo, era de Ciudad del Este a Asunción para irse. Y solo tenemos actualmente 2 hospitales de referencia, ¿verdad? En paracardio en los bebés. Normalmente el que nos suelen recibir es porque cuentan con terapia neonatal, ¿verdad? Que sí o sí entran, y también cardiólogos infantiles, los cirujanos, ¿verdad? Es el Hospital General Niños Acostañú, que es un hospital de referencia, ¿sí? En Paraguay, pediátrico, y el otro que nos suelen recibir el Hospital de Trinidad. O sea que son en esos hospitales los que actualmente se están haciendo cirugías cardíacas en los bebés, y posterior a eso entran en terapia neonatal. Y están también los otros que se ven costo-beneficio en los bebés, ¿verdad? Si tiene o no tiene expectativa de vida. Porque si es un bebé que lastimosamente no tiene expectativa de vida, ¿verdad? Por las malformaciones, ya sea cardíaca o múltiples que tenga, uno, capaz y no entren con el bebé. Se le va a hablar bien a los familiares que tienen más alta tasa de mortalidad en quirófano, ¿verdad? A que salga sin vida, a que le siga teniendo allí, ¿verdad? Entonces, todo eso se entra a ver en este caso. A veces, de repente te dice, hay lugar, pero tu bebé no tiene chances de vida. ¿Para qué le vas a mandar? Te dice el colega que te va a aceptar, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de hacer lo que está, ¿verdad? Y se escribe todo. Por más que no tenga expectativa de vida, vos tenés que ver el lugar, ¿verdad? Yo, como dice la jefa, se va a morir nomás luego. Y bueno, se va a morir, pero se hace lo que se debe hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? Con respecto a los signos sospechosos de cardiopatía congénita en el recién nacido, cianosis, sí o sí van a ver. Soplo, si escuchamos o no escuchamos, ¿sí? Alteración de los pulsos, ¿sí? Taquipnea. ¿A qué llamamos taquipnea? Aumento da quantidade de respiração. Muy bien. El bebé, ustedes van a ver que de repente el bebé parece que va a volar, empieza a tener dificultad respiratoria ahí. Rapidísimo, o sea que su frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria normal en un bebé recién nacido es hasta 60. Cuando nosotros hablamos de taquipnea en los recién nacidos, es mayor a 60. Estos bebés mantienen una frecuencia respiratoria de 80 a 90 por minuto. Y vos le mirás al bebé súper taquipneico, alteradísimo, ¿verdad? Entonces siempre decimos nosotros, parece que va a volar el bebé, ¿verdad? Porque está muy acelerado. Estas son las manifestaciones que nosotros más encontramos en los bebés. Cianosis, que observamos sí o sí, te escucho. Coloración azulada. De repente, coloración azulada cuando se pone cianótico, ¿sí? Por hipoxemia. Peribucales es la que más hacen. Y distales.
punta de los dedos y los pies. Después hay una imagen que vamos a ver. De repente, por ejemplo, hay mamás que se dan cuenta y nos llaman y te dice, doctora, se está poniendo azul mi bebé, corroboramos, ¿sí? Siempre le preguntamos a una mamá si es un hallazgo casual de soplo, ¿verdad? Y es un bebé que tipo nació hace un mes, 2 meses, vino a su control, encontramos un soplo y le preguntamos, ¿tu bebé no se lo suele poner azul cuando llora, cuando mama, ¿verdad? No respira rápido? Todo eso nos vamos preguntando, porque nosotros no tendríamos y no tenemos por qué encontrar soplo en un recién nacido. Soplo es un ruido patológico, ¿verdad? Que puede ser algún tipo de cardiopatía, motivo por el cual, por más de que el paciente no tenga síntomas, debemos encaminarle al cardiólogo. ¿Para qué? Para que le haga su ecocardiograma y allí ver si realmente es una cardiopatía congénita, ¿verdad? Y a qué clase pertenece, ¿sí? No tenemos por qué escuchar. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Que existen distintos tipos de soplos, que son el próximo año, ustedes cuando den práctica, van a aprender allí en la semiología, ¿verdad? Los tipos de soplos, cómo se escucha, ¿verdad? Cómo se llama, porque cada soplo tiene su nombre. Y varios tipos de soplos son. Dentro de las manifestaciones clínicas, te van a ver que nuestros pacientitos cardiópatas, la mayoría, lastimosamente, son desnutridos. Les cuesta muchísimo subir de peso, ¿sí? Hay un retraso de crecimiento, desmedro, ¿verdad? Que es un tipo de desnutrición en sí, ¿verdad? Voy a preguntarle a la mamá, pero tu hijo se alimenta bien, te dice que sí, come bien, consume frutas, verduras, pero no sube de peso. Si tiene una patología de base, en este caso es cardiópata, cuesta muchísimo. Dificultades de alimentación por la disnea, intolerancia al ejercicio, bronquitis de repetición, soplos cardíacos, cianóticos, cianosis, crisis hipoxémicas, squatting. Squatting es una posición que vamos a ir viendo en otra patología, ¿verdad? Una imagen. Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva. Acá uno de los grandes problemas en los pacientes cardiópatas es la desnutrición. ¿Por qué? Si nuestro paciente tiene tratamiento quirúrgico, o sea que la conducta es quirúrgica, se le programó la cirugía, lo que se tiene que cuidar muchísimo es que el niño no baje de peso. Ningún paciente desnutrido entra a quirófano, porque pues tiene altísima tasa de mortalidad. Digamos que le citó al bebé, cumple 1 año y viene para operarse. El bebé cumplió 1 año, está con una desnutrición moderada o incluso severa, se va como para consultar y dice que se tiene que operar y no le van a operar. Jamás. Le va a decir que le lleve otra vez, que le dé de alimentar, cuando suba de peso debe acudir nuevamente. Entonces, todo un tema, a veces el paciente no sube de peso, le cuesta muchísimo y más se posterga en este caso su cirugía. El diagnóstico en sí, la radiografía de tórax, ¿qué es lo que observamos? De repente si hay una cardiomegalia, vemos la silueta cardíaca, vascularización pulmonar. El electrocardiograma, ecocardiografía, ¿sí? Eso es uno de los más importantes para la morfología y la función cardíaca. Y es la que nos muestra y nos dice qué tipo de cardiopatía es. Cateterismo cardíaco, más todavía si compromete la hemodinamia del paciente. Presiones vasculares intracardíacas, gasometría arterial venosa intracardíaca y angiocardiografía, ¿sí? Ahora la clasificación. A partir de ahora nosotros vamos a empezar a ver uno a uno. Están las cardiopatías no cianosantes, que son las no cianóticas, y las cardiopatías cianóticas. Esta imagen que se ve acá, por ejemplo, es un bebé que tiene cianosis, ¿verdad? Miren su peribucal alrededor de la boca y la mano y los pies. Esto es cianosis, gente. Siempre se observa y se encuentra. Dentro de las cardiopatías no cianóticas está la cardiopatía que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha, que corresponde a la cardiopatía interventricular, la cardiopatía interauricular y el ductus arterioso persistente, ¿sí? Y luego están las cardiopatías con obstrucción al flujo de sangre, que son obstructivas. Está la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la coartación de la aorta. Dentro de esta cardiopatía que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿qué es lo que ocurre? Hay un hiperflujo pulmonar en el 75%
por una sobrecarga de volumen que lleva a la dilatación de cavidades cardíacas. ¿Qué significa esto? Por eso se dice cortocircuito izquierda a derecha. La sangre que debe fluir y pasar en el lado derecho no puede, por el hiperflujo que hay, se mantiene solo a la izquierda, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando justamente uno de los tres, ¿verdad? Cardiopatía más frecuente. Después están las cardiopatías cianosantes, donde está la tetralogía de Fallot, conocida, denominada, no sé si alguna vez ya escucharon, niño azul, ¿sí? Transposición de grandes vasos y la atresia tricuspidea. Estos son las cianosantes. ¿Qué significa esto? Los niños que presentan más cianosis. Se le ve lo azulado que asusta muchas veces, ¿sí? Las cardiopatías cianosantes, ¿verdad? Nosotros estamos mencionando. No cianosantes. Están las cardiopatías que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha y están las obstructivas, ¿verdad? Al flujo de sangre. Dentro de la izquierda a derecha, ¿qué significa? Que existe un hiperflujo pulmonar al 75%. El flujo en este caso está muy aumentado. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de volumen, por eso hay un hiperflujo, y esto lleva a su vez a las dilataciones de cavidades cardíacas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esa sangre que debería pasar a las aurículas derechas no pasa, solo fluye en el lado izquierdo. ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué? Del hiperflujo. Cuando hay más de 50% ya, ¿verdad? Acá nosotros estamos hablando de 75%, ¿verdad? Pero cuando ya hay más del 50%, ya se mantiene solo hacia la izquierda. Ya no puede haber ese cambio, ¿verdad? Que pueda pasar también hacia la aurícula derecha con respecto a la sangre. Eso es lo que ocurre con respecto a cortocircuito de izquierda a derecha. Y ahora lo que nosotros vamos a entrar a ver son estas clasificaciones uno a uno, ¿sí? Acá mencionando nuevamente la clasificación clínica. Las cardiopatías no cianóticas es la más frecuente en el 70% de los casos. No se olviden, esta pregunta de examen el año pasado fue una de las preguntas también. Y las cardiopatías cianóticas en el 30% de los casos. Las no cianóticas, vemos, verán, la comunicación interventricular, la intraauricular, el ductus persistente, la estenosis pulmonar y coartación de aorta. Y dentro de las cianóticas está la tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos, ¿sí? Entonces, clasificación clínica. ¿Cuál es más frecuente? ¿Las cianóticas o no cianóticas? Entre los dos. No cianóticas. Muy bien, las no cianóticas. ¿En cuánto por ciento? 70%. 30% es la cianótica, John. ¿Sí? La más... Ah, sí, perfecto. Entendí mal tu respuesta entonces. Y dentro de las no cianóticas, ¿cuál es la más frecuente en la cardiopatía que vimos al inicio? Interventricular. Muy bien, la comunicación interventricular en el 40% de los casos. ¿Sí? Justamente, la comunicación interventricular, primer cardiopatía más frecuente. La segunda, el ductus arterioso persistente, 20% de los casos. La tercera mencionamos que es la comunicación intraauricular, 15 a 20% de los casos. Y luego está la coartación de la aorta y por último la estenosis pulmonar, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver una a una. Comunicación interventricular. Es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial. Incidencia que oscila entre el 30 y 40% de todas las cardiopatías. Entonces, la más frecuente, la interventricular, 40% de los casos. ¿Sí? La estadística más alta vamos a usar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay un defecto en el tabique en sí, ¿verdad? Que hace que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo al derecho, ¿sí? Justamente es un orificio anormal entre ambos ventrículos debido a la falta de desarrollo del tabique membranoso, del muscular o de los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares, ¿sí? Motivo por el cual la sangre fluye desde el izquierdo al derecho. No hay un cierre por completo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus síntomas en esta cardio? ¿Qué pasó?
Más despacio, profe. Bueno, perdón. ¿Cuáles son los síntomas de esta cardiopatía congénita interventricular? Insuficiencia cardíaca, hipodesarrollo, congestión pulmonar. Hipodesarrollo que nosotros estamos llamando, ¿verdad? Que va a haber una dificultad con respecto, ¿verdad?, al desarrollo y el crecimiento en sí del paciente. ¿Y por qué va a haber una congestión pulmonar? ¿Por qué les parece que va a haber una congestión pulmonar? Que es lo que observamos en la radiografía, que impresiona que está completamente tomado. ¿Qué nosotros dijimos que ocurre con el tabique? Hay un defecto. Porque tem uma mistura de sangue arterial com venoso. Exactamente, porque hay una mezcla sangre arterial con venoso, ¿sí? Y que va a estar constantemente, ¿verdad?, ese intercambio del lado izquierdo al derecho. Y va a hacer que haya un hiperflujo, va a aumentar ese flujo pulmonar y va a aparecer como una congestión en la radiografía, ¿sí? Entonces, por eso dice comunicación interventricular. Significa que hay un defecto en el tabique, a través de la cual pasa sangre desde el lado izquierdo al ventrículo derecho, ¿sí? Y dentro de los síntomas que mencionamos, insuficiencia cardíaca, hipodesarrollo, acuérdense que estos pacientitos difícilmente suben de peso, y hay congestión pulmonar, ¿sí? Signos, gente, con respecto. Todos estamos hablando de interventricular. Cuando pasemos a otro, vamos a ir mencionando a otro, ¿sí? Dentro de la interventricular, seguimos. Menciona que hay una comunicación interventricular chica y la de tipo Roger. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se observa, se escucha en la interventricular chica? A la auscultación, pequeño soplo regurgitante, suave protosistólico, decreciente, con epicentro en el borde paraesternal izquierdo y escasa irradiación. Con respecto ahora a estos tipos de soplos, gente, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden memorizar, qué sé yo, van a saber. Pero mientras no escuchan un soplo y sepan diferenciar, identificar qué tipo de soplo es, le va a costar mucho, ¿entienden? Entonces no se preocupen con eso. El próximo año, cuando vean un paciente con soplo, tienen que aprovechar muchísimo eso, escuchar hasta que aprendan a identificar un soplo. Y de ahí en más va a ser todo más fácil. Primero es saber, ¿tiene soplo o no tiene soplo? Y después es ver en qué foco hay. ¿Qué tipo de soplo es? Si es diastólico, sistólico, holosistólico, protosistólico. O sea que muchísimo hay por ver con respecto a eso, ¿sí? La de tipo Roger, intenso soplo sistólico, regurgitante, rudo, acompañado de frémito. Y radiación excéntrica. ¿Qué es frémito? ¿Alguien sabe qué significa la palabra frémito? ¿No? Frémito es, gente, bueno, encontramos soplo. Ustedes van a ver que el soplo ya se clasifica en grado con respecto a la intensidad, ¿verdad? Por decirlo así. Se escucha el soplo, pero no es muy intenso, ¿verdad? Grado 3, 4 de 6, ¿verdad? Grado 6 es el máximo. Es uno que tipo de repente te dice, hola, estoy acá, soy el soplo, ¿verdad? Ni mal poner la campana a tu esteto y se escucha súper bien. Van a llegar porque tenemos muchos pacientes cardiópatas adultos, que es espectacular la semiología. Tienen ingurgitación yugular, tienen frémito. ¿Qué es frémito? Colocar la palma de la mano cardiovascular y sentir ese soplo. Se siente cuando es muy intenso, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación, síntomas más comunes que abarcan la comunicación interventricular? Dificultad respiratoria, respiración rápida, respiración forzada, palidez, insuficiencia para aumentar de peso, el mayor de los problemas, como les dije, con los niños, frecuencia cardíaca rápida, sudoración al comer, infecciones respiratorias frecuentes, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando típicamente a partir de 2 a 8 semanas de vida. Ahí, por ejemplo, ustedes ven y dicen, no se manifiesta inmediatamente, como les dije. A veces nosotros
Recibimos un bebé, a la ocultación todo normal, no hay nada, mi bebé no hace cianosis, toma bien pecho materno, ¿sí? Todo tranquilo. Se mandó de alta, ¿por qué? Porque el bebé estaba bien. Y a veces eso ya en el control es un hallazgo casual con respecto al soplo. O bien, motivo de consulta del bebé, es cianosis. Mi bebé, doctora, se puso todo azul. Primera vez le pasa esto. Llora y se queda azul. Entonces es entrar a descartar cardiopatía. ¿Sí? Eso es uno de los motivos de consulta más frecuentes cuando hablamos de cardiopatía. Que vienen corriendo, ¿verdad? La mamá llorando de susto y te dice que su bebé se quedó todo azul, que no reaccionaba. Bueno, entonces eso son una de las características frecuentes que acuden en la urgencia. Prof, a frequência cardíaca do recém-nascido já é muito alta. Quanto que é no caso da taquicardia, nesse caso? La frecuencia cardíaca normal de un bebé es hasta 150. ¿Sí? Mayor a eso nosotros ya estamos hablando de taquicardia. ¿Sí? Entonces nació un bebé, nosotros le escuchamos, tiene 140, 148, 152 a veces, 155 a veces, pero todavía no consideramos 160, a partir de 160 para arriba sí ya hablamos, esta es una taquicardia, porque mi bebé está teniendo taquicardia. ¿Sí? Entonces el latido del bebé mucho más alto, con respecto a la respiración también completamente diferentes, ¿verdad? Con los adultos, ¿sí? ¿Sí? No, hasta 60 es normal. Hasta 60. Mayor a 60 nosotros ya estamos hablando de taquipnea. Sí, de nada. Ustedes van a llegar cuando sean internos, al menos. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar para recibir a los bebés en neo. Ustedes van a ser los neonatólogos. ¿Sí? Van a ver las conductas que se hacen, ¿verdad? Cómo se acciona, ¿sí? O sea que es rápido. Un bebé que nació en paro por A o B motivo, tenés 1 minuto de tiempo para actuar o se te muere tu bebé. Es rapidísimo, es completamente diferente de lo que es otras edades, ¿sí? Entonces todo eso ustedes van a ir viendo. Cómo se cuenta la frecuencia respiratoria en un bebé, ¿verdad? Cómo yo voy a contar su latido cardíaco. Todo es mucho más de lo comparado con nosotros. Con respecto al diagnóstico clínico, siempre hablando de comunicación interventricular. La auscultación, lo primero que encontramos, buscamos soplo. Radiografía de tórax, verá, mirar si hay cardiomegalia, si la silueta cardíaca está aumentada o no. Eso es lo que siempre constatamos en una radiografía. Ecocardiograma es el que nos da el diagnóstico de certeza. Mira, esto sí es una cardiopatía. ¿Y qué tipo de cardiopatía? ¿Verdad? Soplo mesocárdico intenso, irradiación en barra, eso ya es la auscultación, ¿sí? Electrocardiograma, cateterismo cardíaco, más todavía sí, está comprometido la hemodinamia del paciente, ¿verdad? O de repente es algo súper obstruido, y ir viendo todo por ese lado. Fenomecanocardiograma. Este es un estudio que ve las alteraciones del latido cardíaco, ¿sí? Yo no sé si este fenómeno cardiograma si se usa mucho o no acá en Paraguay, en los hospitales cardiológicos, no sé realmente si, pero es un estudio que menciona la literatura para ver las alteraciones del latido cardíaco en el momento de hacer el estudio, ¿sí? Como les dije, lo que se hace de entrada es ecocardiograma. Eso es lo que nosotros hacemos. Siempre hay radiografía, mirar la silueta cardíaca, medir todo eso, ¿verdad? Y ecocardiograma el que nos da el diagnóstico de certeza. Tratamiento de la comunicación interventricular. Cuando es una comunicación interventricular grande, con insuficiencia cardíaca, debe ser manejada con digoxina y diuréticos. ¿En qué consiste esto? Tratamiento médico, ¿sí? Tratamiento quirúrgico, cierra el defecto con parte de material sintético. Este es el tratamiento, o sea que la conducta, en este caso, todos los pacientes se someten a cirugía, ¿verdad? Normalmente, como les dije, si responde al tratamiento médico, más allá dependiendo de la edad del paciente,
cuántos pesa, ¿verdad? Toma su dioxina, toma su diurético, en este caso furosemida en gota, todo por kilo peso. Seguir controlando a ese bebé, ¿verdad? Y cuando tiene, por decirte, uno de los protocolos, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, vamos a operarle a este bebé cuando tenga 8 kilos, ¿verdad? Entonces, esperar que ese bebé aumente de peso. Cuando cumpla lo que exigió el cardiólogo, se le opera, ¿verdad? Algunos van a escuchar después que la mamá te dice, cuando cumpla después de un año, quiere que le vuelva a llevar para programar su cirugía, ¿verdad? Entonces, son casos y casos que uno va viendo. Historia natural dentro de la comunicación interventricular. Chica con frecuencia evoluciona a cierre espontáneo. Se presenta con alta frecuencia en preescolares y escolares. Es raro en adultos. Cierre se va a presentar en un 70% de los casos. Esta y la de tipo Roger actúan como un corazón sano. Tiene poca repercusión hemodinámica. Y eso estamos hablando, ¿por qué? Porque de repente es un defecto muy pequeño, ¿sí? Y como dice, con frecuencia evoluciona a cierre espontáneo, ¿verdad? Es ir controlando ese ecocardiograma. Bueno, se le pidió cuando se constató, se ocultó soplo, digamos que el bebé tenía 1 mes, 2 meses de vida. Y nuevamente otro control a los 3 o 6 meses, e ir viendo cómo va evolucionando ese tabique, ¿sí? Cuando es una comunicación interverticular grande, padecimiento que evoluciona a hipertensión pulmonar de tipo hipercinético, va a presentar cardiomegalia, ¿sí? Sobrecarga volumétrica condiciona a insuficiencia cardíaca del recién nacido. Si no se corrige, evoluciona a hipertensión pulmonar con resistencias fijas. Finalmente, a grave hipertensión pulmonar. Esa también es otra patología así súper altísima tasa de mortalidad, ¿verdad? Si no se diagnostica a tiempo y tratar como debe ser la hipertensión pulmonar en los niños. ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? Profe, a grande es la misma que el tipo de Roger. Sí, Roger. Pero, Gracias. no, pero con respecto a Roger, digamos que es un tabique en sí intermedio. La grande sobrepasa esa dimensión de defecto que hay en la pared, ¿sí? Ah, sim. Seria um intermédio entre a chica e a grande. Sí, la grande. Es más grande. Cuando hablamos de grande, lo es mucho más grande. De repente puede casi abarcar todo el tabique Nossa, del sim. ventrículo. Sim, graças, profe. De nada. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto es interventricular, una de las cardiopatías que dijimos que es la más frecuente. ¿Sí? ¿Qué le parece si damos un coffee break y volvemos? Sí, profe. Ahora tengo las 3:01, entonces las 3:10 volvemos. No sé, busquen algo, levántense, sacúdanse para que no se duerman. Sí, Bueno, gracias, profe. Si es que no terminamos hoy, no importa. Mañana vamos a terminar y vemos cardiopatía reumática posterior a eso, porque es un poquito largo esta clase, ¿sí? Para que podamos ir repasando. ¿Está bien? Bueno, 10 volvemos.
Hola, volví. Agua. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Esto, gente, es sobre comunicación interventricular, la que acabamos de ver. Entonces dijimos que es una de las cardiopatías congénitas no cianosantes, que es no cianótico más frecuente, 40% de los casos, ¿sí? Dijimos que hay un defecto en la pared en sí de los ventrículos. Hay una malformación a nivel del orificio del tabique, ¿sí? A través de la cual pasa del ventrículo del lado izquierdo al derecho sangre, ¿sí? Y allí otra vez con respecto a las manifestaciones clínicas, habrá una dificultad respiratoria rápida, ¿verdad? Todo eso que independiente en sí al tipo de cardiopatía van a llegar a encontrar y pueden ver en otras cardiopatías, ¿sí? Como yo dije, de izquierdo a derecho es. De izquierdo a derecho. Ahora vamos a ver la comunicación interauricular, que en el 10 a 15% de todos los casos es el tercero más frecuente. ¿Alguien se acuerda cuál es el segundo? Muy bien. El ductus arterioso persistente es la segunda cardiopatía más frecuente, que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, la interauricular, 10 a 15% de todas las cardiopatías, es el tercero más frecuente, generalmente asintomática, y es la cardiopatía congénita más frecuente en la edad adulta, en el 40% de los casos. Y ocurre lo mismo que en la interventricular, pero acá el problema está ¿dónde? En las aurículas, ¿sí? También hay un defecto, una malformación, ¿verdad? Que a través de la aurícula izquierda pasa sangre a la aurícula derecha. Comunicación anormal entre ambas aurículas, única o múltiple, ¿verdad? Menciona tipos. Ostium secundum, que es el 50-70%, ostium primum, 30%, y el seno venoso, el 10%. Con respecto a estos tipos, no se preocupen, yo no le voy a preguntar a ustedes, ya es muy especialista en cardio para que manejen esto, ¿sí? Dentro del cuadro clínico, nosotros dijimos que es asintomático y más frecuente ¿en qué edad? Muy bien, adultos, ¿sí? Pacientes portadores de cardiopatía interauricular mayores de 15 años de edad pueden cursar asintomáticos o comenzar 50% a partir de los 20 años de edad a manifestar diferentes signos y síntomas. Infecciones respiratorias reiteradas, fatigabilidad, disnea de esfuerzo, arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, hemóptisis, insuficiencia cardíaca derecha, cianosis. Dijimos que a partir de los 20 años puede haber 50% de síntomas, ¿sí? A partir de los 50 años de edad, 100% presentan sintomatología significativa en los pacientes portadores de comunicación interauricular. Los dos síntomas más comunes de presentación, disnea y palpitaciones, ¿sí? Motivo de consulta frecuente en la urgencia son las palpitaciones, gente. Ustedes a veces van a ver, porque en la urgencia nosotros recibimos de todo. Van a ver que de repente adolescentes incluso a veces llegan inventando, cuando vos más cansado estás, ya no querés saber nada de nadie, y llega un adolescente diciendo que tiene palpitaciones. Le controla su presión normal, controla la saturación del oxímetro bajo esta frecuencia cardíaca normal. No está taquicárdica, no hay nada. Satura 98-99%, o sea que signos vitales dentro del rango normal. Pero él dice, o ella dice que tiene palpitaciones, que es taquicardia, ¿verdad? Entonces son pacientes que muchas veces quieren llamar la atención. Un paciente que viene y consulta por palpitaciones es un paciente que en el momento vamos a encontrar con palpitaciones, ¿sí? Y si no encontramos en el momento con palpitación, probablemente esté mintiendo. Van a ver muchísimo eso. Tenemos muchísimo. Dentro del pronóstico, una evolución natural con respecto a la interauricular asintomático,
Tercera década, arritmias supraventriculares, disnea, intolerancia al ejercicio. En el 20% de los casos puede haber hipertensión pulmonar. En el 10% de los casos puede haber síndrome de Eisenmenger, que significa un agujero, o sea que el paciente nace con este agujero en las cámaras de bombeo, tanto entre el ventrículo izquierdo y derecho. El paciente ya nace con esto, ¿sí? Es un síndrome que se llama Eisenmenger. Riesgo de endocarditis. La comunicación interauricular no se debe someter a cierre antes de los 4 años de edad, ya que no produce ningún tipo de sintomatología y puede evolucionar al cierre espontáneo. Entonces, no es como la comunicación interventricular. Nosotros estamos hablando acá interauricular, que es frecuente en la edad adulta, 40% de los casos, 100% sintomatología a partir de los 50 años de edad, ¿sí? Y que esto puede cerrarse solo, ¿sí? Entonces, a partir de los 4 años, lo ideal sería controlar con ecocardiograma para ver si se cerró o no esa malformación, si ya no hay soplo, ¿verdad? Y si se cerró ese defecto. Pregunta, gente, sobre la interauricular. Entonces, ¿qué dijimos sobre la interauricular? Que es el tercero más frecuente con respecto a las cardiopatías congénitas. Asintomática, es frecuente en la edad adulta, ¿sí? 40% de los casos. A partir de los 20 años presentan, puede haber 50% de los síntomas, y a partir de los 50 años de edad, 100% de sintomatología, ¿sí? Mencionamos que no debe entrar a cirugía antes de los 4 años de edad porque ese soplo, ¿verdad? Ese defecto puede cerrarse solo y el soplo desaparecer. Y en este caso, manifestaciones clínicas, mencionamos dificultad respiratoria y palpitaciones. ¿Pregunta, gente? Prof, esses adultos que são mais frequentes, eles sempre nasceram com essa enfermidade e só apareceu quando eles foram adultos? Sí, exactamente. Empezó a haber síntomas solo ya en la edad adulta. ¿Qué es lo que pasa? De repente nosotros podemos llegar a encontrar hallazgo casual en la infancia soplo, pero no hay manifestación clínica. Y para saber por qué ese soplo le vamos a decir al paciente, mira, yo estoy escuchando a tu hijo, hija, soplo, llevarle nomás al cardiólogo que le haga un ecocardiograma, le damos su orden para saber por qué hay soplo, si es o no es una cardiopatía. Si le dice es una comunicación interauricular, no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque puede cerrarse solo y normalmente en la edad adulta recién hay síntomas. Entonces significa, digamos que el niño tiene 2 años hoy en día. Vamos a volver a citarle para ir controlándole. Siempre orientación, signos de alarma. Cumplió 4 años, 5 años, volver a pedir un ecocardiograma para ver si ya no se cerró ese defecto. Si sigue habiendo o no soplo, ¿sí? Si de repente persiste eso, acuérdense que estamos hablando que en la edad adulta recién va a haber manifestaciones clínicas, ¿sí? E ir viendo cómo evoluciona el paciente. Si es que no se cierra solo, probablemente después ya de los 4 a 5 años, allí el paciente va a entrar a quirófano, ¿sí? Para ir viendo. Ah, sí, gracias, prof. ¿Sí? ¿Cómo así el área? Porque en la aurícula en sí, el tabique, mira, nosotros tenemos las aurículas, ¿verdad? Y el defecto en sí, perdón, el foramen oval, acuérdate que es una comunicación que se debe cerrar, ¿sí? Eso persiste. Si el principal área, ¿qué? No te entendí lo que me dijiste. Ajá, sí. ¿Por qué? Decime.
Sí, el foramen oval se debe cerrar. Lo que pasa con la aurícula es, el defecto es en la propia pared de la aurícula, Joao, el tabique en sí. ¿Sí? El foramen oval ya afecta a los dos, tanto aurículas como ventrículo, no solo aurícula. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos de aurícula, la pared, el defecto es en la mitad, en el medio, donde se divide, ¿verdad? Porque debe estar completamente cerrado y uno al lado de otro. Aurícula, aurícula, pero uno al lado de otro. Entonces hay una comunicación en el medio a través de la cual desde el lado izquierdo fluye sangre al derecho. La pared en sí es la que tiene un defecto, ¿sí? No se cerró por completo. No sé si me explico a tu pregunta. Perfecto. De nada. Eso es, gente, comunicación interauricular. Ahora nosotros vamos a ver la persistencia del conducto arterioso. ¿En qué posición con más frecuencia está? ¿Alguien se acuerda? Segundo. Muy bien. Muy bien, segundo lugar, ¿sí? Que es el 20%. Es una cardiopatía congénita acianógena caracterizada por persistencia de una estructura vital en la circulación fetal que comunica la circulación pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, con la sistémica, con la aorta descendente, que normalmente sufre cierre funcional en la primera semana de vida postnatal, después del nacimiento, y en la cuarta semana un cierre anatómico, constituyendo posteriormente el ligamento arterioso. Entonces, justamente, verás que podría persistir este conducto, verás que el vaso que conecta a la arteria pulmonar a la aorta en sí, verás que baja, que es descendente. ¿Y qué es? Es la segunda cardiopatía congénita más frecuente, predominante en el sexo femenino, común en niños con síndromes de Down, Edwards y rubéola congénita. Todo niño que nace Downcito, sí o sí debemos descartar cardiopatía congénita. El 80% de los niños con Down nacen cardiópatas, son cardiópatas, ¿sí? Ellos sí o sí tienen su cardiólogo, se van cada tanto, ¿verdad? El 80%. Y cuando ya nace, porque como les dije, recibimos un bebé Down, ¿verdad? Hoy, en el instante, capaz, y bueno, minutos de vida, no escuché ningún soplo, ¿verdad? Puede ser que tenga, puede ser que no tenga. Pasó 24 horas de vida, 48 horas de vida, uno ya puede llegar a auscultar en ellos soplo. Escuchamos soplo, es un cardiópata. Es muy frecuente en niños cardiopatía, en los Downcitos. No es frecuente en recién nacido a término y rara vez provoca insuficiencia cardíaca congestiva. Estamos hablando del ductus arterioso persistente. ¿Qué significa esto? Porque si nosotros decimos acá que no es frecuente en un recién nacido a término, significa que es frecuente en un recién nacido prematuro, ¿sí? La frecuencia con la que un recién nacido prematuro desarrolla un cortocircuito de izquierda a derecha hemodinámicamente significativo, pero el conducto arterioso persistente es inversamente proporcional al aumento de la edad gestacional y al peso del bebé, ¿sí? Entonces, no se olviden, esta era una pregunta de examen del año pasado. Causa cardiopatía congénita más frecuente, la segunda, conducto arterioso persistente, ¿sí? Dijimos que es predominante en el sexo femenino y está asociada, ¿verdad? Frecuentemente a niños con síndrome de Down, Edwards, que es un primo hermano del Downcito, y rubéola congénita. La diferencia entre el Edwards y el Down, el Edwards no tiene mucha expectativa de vida. Nosotros tenemos un pacientito Edwards acá en la ciudad, que no sé si sigue con vida, porque ellos no llegan casi siempre a un año de vida, 3, 4 meses, y ellos sobreviven, después fallecen. Y que es frecuente el ducto arterioso persistente en el prematuro, ¿sí? Prematuro. Con respecto a la palpación del área precordial, ¿sí? Perfecto. Bueno, con respecto a la persistencia, dijimos
que es acianógeno, ¿verdad? Que es más frecuente, no cianótico, ¿verdad? Que existe una circulación fetal que comunica la circulación pulmonar, en este caso, que es la rama izquierda del pulmón de la arteria pulmonar, con la sistémica. Da trayecto ¿dónde? Con la aorta descendente, ¿sí? Acá vemos esa comunicación, ¿verdad? Un puentecito que de la arteria pulmonar pasa a la aorta. En este caso es a la aorta descendente. Y esto sufre un cierre funcional en la primera semana de vida postnatal. ¿Qué significa eso? Que debe cerrarse, ¿sí? Debe hacer un cierre anatómico que constituye con el tiempo como ligamento arterioso. Si esto no se cierra, esto es lo que se llama conducto arterioso persistente, ductus arterioso persistente. ¿Sí? Cuando no ocurre esto fisiológicamente, que en la primera semana vida postnatal, eso significa mi bebé nació hoy, por decirlo así. Hoy es el 7, ¿verdad? Hay una semana de tiempo que debería, en este caso, cerrar y debe haber un cierre anatómico para que sea ligamento arterioso. Y si esto no se cierra, como les dije, persiste, por eso dice conducto arterioso persistente, ¿sí? Ducto arterioso persistente. Allí recién nosotros podemos hablar de un diagnóstico, ¿verdad? De ductus arterioso, ¿sí? O sea que, si nosotros encontramos primera semana de vida, 10 días de vida, no significa que sea ya sí o sí ductus arterioso. Ecocardiograma, pasó el tiempo de evolución que debería presentar un ligamento arterioso, se constata en el ecocardiograma, ¿verdad? Que se observa todavía este trayecto, este conducto, ¿sí? Allí entonces nosotros podemos decir, este es un ductus arterioso persistente, ¿sí? Cuando, en este caso de la arteria pulmonar, una rama, ¿verdad? Se conecta con la aorta descendente. ¿Están entendiendo? Y dijimos que es la segunda causa más frecuente. ¿En qué sexo? Femenino. Femenino. ¿Y asociado a qué patologías? Down, Edwards y rubella Síndrome de Down, congénita. Edwards y rubella congénita. Muy bien, no se olviden de eso. Y es frecuente en bebés de términos o pretérminos que son prematuros. Prematuros. Muy bien, prematuro que es pretérmino, gente, ¿sí? Muy bien. Con respecto al examen físico, la palpación del área precordial, hiperdinamia. ¿Qué significa cuando hay hiperdinamia? Que el soplo es muy intenso. Como les dije, de repente ponen la mano, ¿verdad? Y uno siente. Ustedes van a llegar a ver eso en la práctica. No en todos los pacientes con soplo cardiópatas tienen frémito. El que tiene frémito es aquella cardiopatía congénita así, congestiva, luego que tipo, está más allá que acá el paciente, ¿verdad? El grado de cardiopatía es máxima, la intensidad del soplo es nivel, ya grado 6 de 6. O sea que es súper mal. Van a llegar a escuchar, van a llegar a ver, van a llegar a palpar, porque hay pacientes. Con respecto a la auscultación, que es lo que encontramos en el examen físico, la presentación típica empieza con un soplo de eyección sistólico áspero en precordio. Se ausculta mejor en el borde esternal superior izquierdo y área infraclaviculares izquierdo. Todo esto, gente, van a ver, escuchar, como les dije, en la práctica. A medida que disminuye la resistencia arterial pulmonar, aumenta la intensidad del soplo. Que llega a ser continuo, se extiende a través del segundo ruido cardíaco, en segundo espacio intercostal, que se denomina soplo de Gibson o en chorro de vapor, ¿verdad? Un nombre, y retumbo por hiperflujo en válvula mitral. Entonces, por eso le digo, estos focos se van a ver el próximo año, van a auscultar, ¿verdad? Foco mitral, aórtico, tricuspido, si es que encuentran soplo, qué tipo de soplo es, si es sistólico, diastólico, protosistólico, o lo sistólico, ¿sí? ¿Qué intensidad tiene? O sea, ¿qué características en soplo? Hay muchísimo que debemos describir, todo. El componente pulmonar del segundo ruido es normal en ausencia de hipertensión pulmonar. Cuando existe hipertensión pulmonar, el soplo desaparece y el segundo ruido aumenta su intensidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo,
Sí, hay un ducto arterioso persistente. El bebé también tiene hipertensión pulmonar, ¿verdad? Es un bebé que hemodinámicamente está súper mal, capaz y a veces dificulte, o si no, es muy intenso su soplo, ¿verdad? De un extremo a otro. Y es un bebé para terapia intensiva, ¿sí? Yo recuerdo que en la residencia nosotros veíamos mucha hipertensión pulmonar. Incluso era que empezamos a hacer un trabajo investigativo del por qué había tanta hipertensión pulmonar, qué es lo que le llevaba a los bebés a producir. Acá, desde que yo pisé 2018 el hospital que volví y ahora que estoy haciendo neo, un bebé he visto con hipertensión pulmonar, que no fue en mi guardia, fue cuando yo ya me entregaron la guardia, el bebé ya estaba internado en UCI, que se trasladó a Asunción. Y después, gracias a Dios, hasta hoy en día no he visto, ¿verdad? Porque el manejo de hipertensión pulmonar en un bebé no es fácil. Es súper complejo. Pregunta, gente, hasta acá. Ductus arterioso persistente. Dijimos que ocurre que una rama desde la arteria pulmonar, ¿verdad? Tiene un conducto, ¿verdad? Un contacto con la aorta descendente. Esto debe cerrarse en la primera semana de vida para hacer un ligamento arterioso, que va a pasar a ser normal. Si no hay cierre de este conducto, es lo que se llama ductus arterioso persistente. Dijimos que es más frecuente en el sexo femenino, especialmente en niños con Downs, Edwards, ¿sí? Y rubéola congénita. Y más frecuente en recién nacidos pretérmino, ¿sí? Y es la segunda causa de cardiopatía congénita más frecuente, en el 20% de los casos, ¿sí? Con respecto, gente, a estos soplos, nombre y apellido, no se preocupen, yo no les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Cuando den otra vez clínica médica van a ir aprendiendo la semiología para aprender a diferenciar, pero eso de manejar así exactamente los nombres y apellidos de los soplos es más muy especialista ya. Entonces, con que sepan que si vos encontrás un soplo en un bebé es para descartar una cardiopatía congénita. No importa cuál es el tipo de tu soplo, ¿sí? Ahora vemos coartación de la aorta. Autora, Te escucho, Michelle. ¿eso para se descartar tiene a ver con la edad del mitaí o no? ¿Cualquier edad se puede descartar? Con respecto a la cardiopatía, Sí. cualquier edad. Nosotros no tenemos por qué escuchar soplo. Si nosotros encontramos, porque hasta ahora a veces cae paciente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que examinar por completo, desde la cabeza hasta los pies. Digamos que vino por fiebre, ¿verdad? Tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, hasta lo con gripe, algo así. Auscultación, soplo, ¿verdad? Y tipo te impresiona. Ahí vos le preguntás a la mamá si alguna vez le dijeron que su hija o hijo tiene soplo o no. A veces ya te dice, sí, ya me dijeron la vez pasada, o si no, otra vez te dicen, no, nunca me dijeron nada. Le volvés a escuchar y escuchar a tu paciente porque te impresiona soplo, para vos es soplo, ¿verdad? Y para no decirle algo así a la mamá, tu hija tiene soplo, pero ellos arman el quilombo, se asustan, ¿verdad? Relacionan hacia una enfermedad muy grave, eso. Si hay otra colega por cerca o le conoces que está dentro del hospital, le decís para que venga a corroborar contigo, ¿sí? Y normalmente, al menos con la experiencia hasta hoy en día que tengo, sé identificar los soplos. Cuanto más uno va acostumbrando su oído, mucho más fácil todo después. Hace poquito, justamente este es un niño, 4 años creo que tenía. No me acuerdo cuál fue su motivo de consulta. Parece que era un dolor en fosa ilíaca izquierda, algo así. Y yo primera vez escuché soplo en él, ¿verdad? Y le pregunté a la mamá si él tiene los soplos y me dijo que no, que nunca le dijeron. Allí justo estaba la que estaba en neo, le llamé y le dije, ¿puedo escucharle a un paciente? Yo le escucho soplo, le dije, pero no tiene síntomas. ¿Se fue? Sí tiene soplo, me dijo, ¿verdad? O sea, que tenía soplo el nene. Entonces yo le hablé a la mamá, mira mamá, esto no significa que sea una enfermedad grave, porque tu hijo nunca tuvo manifestaciones clínicas. Cuando nosotros encontramos soplo, hallazgo casual, los padres no saben nada. Siempre preguntan, ¿tu hijo se cansa fácilmente o no? Suele correr, juega. La mayoría de las veces te refieren todo que sí. Nunca se puso a sol cuando llora, de repente cuando corre. Todo esto era tratando de orientarnos hacia una cardiopatía. Si te dicen, no, nunca, nada, súper normal, no importa. Si hay soplo,
tenemos que descartar cardiopatía, independiente a la edad, ¿sí? Allí le decimos, mira mamá, vas a tener que llevarle al cardiólogo para que se haga este estudio, ecocardiograma, para descartar el soplo, porque yo estoy escuchando. Uno le dice así, y la mamá obviamente se preocupa en el hijo y le manda a hacer. Y allí de repente aparece, verá que tiene una cardiopatía, en este caso, ¿verdad? Y ir viendo qué tipo es, cuál es la conducta a tomar, si nunca tuvo síntomas y cosas así, ¿sí? Pero no, hay una edad estándar para decirle, no, hasta esta edad nomás yo tengo que pensar en cardiopatía. No, escuchaste soplo, es por algo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. De nada. Con respecto a la coartación de la aorta, es la cuarta causa de cardiopatía congénita, más común en el sexo masculino, con síndrome de Turner, se desarrolla gradualmente. La presentación suele ocurrir entre los 15 y 30 años. La lesión más asociada es la aorta bivalva, que vamos a ver a qué es lo que le llaman aorta bivalva, ¿verdad? ¿Por qué esta malformación? ¿Y cuál es la que recién dijimos que es más frecuente en el sexo femenino? Muy bien, la persistencia del conducto. No se olviden, estamos viendo en persistencia del ductus arterioso, predominio sexo masculino, ahora coartación de la aorta, sexo femenino, el otro, perdón, coartación de la aorta, sexo masculino. Las únicas dos patologías que mencionamos, predominio de sexo, y todos los otros es sin predominio de sexo. Vemos, ¿sí? Sí hay mezcla de sangre. Sí. De nada. ¿En qué consiste la aorta? Justamente bivalva, ¿verdad? Habla de bi, de dos. Hay una constricción de la luz de la aorta torácica localizada acá, ¿verdad? En la zona de unión del callado de la aorta, ¿sí? Con la aorta descendente, ¿sí? Que abarca el arco aórtico. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si es que hay una constricción de luz, un estrechamiento, ¿qué les parece que va a ocurrir con la sangre? Vai voltar pro coração? No entendí. É, Exactamente, va a haber dificultad para el retorno, va a pasar muy poca sangre, ¿sí? Por eso, y justo es en el arco aórtico, ¿verdad? Por decirlo así, en la curva, ¿sí? Vamos a ir viendo qué ocurre. Sí, el retorno arterial, va a haber retorno. ¿Y qué es justamente dentro de la fisiopatología? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Que hay una constricción, hay un estrechamiento, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a ir apareciendo en este paciente? Acuérdense, nosotros estamos hablando de un paciente, mencionamos recién, ¿en qué edad dijimos aproximadamente? ¿Alguien se acuerda de la diapositiva anterior? Recién comentamos la edad con respecto a la coartación de la aorta. Entre 15 y 30 años. Muy bien, 15 a 30 años, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay hipertensión en miembros superiores, ¿sí? Con respecto a la coartación de la aorta. No hay transmisión de onda de pulso de piernas, consecuencia de una circulación colateral en el miembro inferior. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a una hipotensión en el miembro inferior. Entonces nosotros tenemos miembro superior, hipertensión. Miembro inferior, hipotensión. ¿Por qué hay hipotensión en el miembro inferior? Hay una diferencia de presión de 20 milímetros de mercurio o más entre el miembro superior y miembro inferior. ¿Y por qué hay esta hipotensión? Tipo, uno se queda así, pero ¿por qué arriba va a estar alto y abajo va a estar bajo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los pulsos femorales? Va a haber una debilidad
del pulso en sí, que va a llevar a una hipotensión en el miembro inferior, ¿sí? ¿Y por qué o cómo ocurre este? A través del mecanismo neurohumoral, renal, y los vasoreceptores son los que actúan y hacen que haya una obstrucción al flujo de sangre en aorta, ¿sí? Y esto hace que haya justamente, ¿verdad? Lleva a una hipertensión en miembros superior e hipotensión en miembros inferiores, ¿sí? Dentro del cuadro clínico es eso lo que nosotros vemos. Control de presión arterial, estamos pensando en cortación de la aorta, buscar esa diferencia, y debe haber una diferencia de 20 milímetros de mercurio o más. ¿Qué significa eso? Digamos que le controlamos miembro superior derecho al paciente y tiene 180 milímetros de mercurio. El resultado era 180 supera. Y controlamos inferior, tiene 150 o incluso menos, 160. Hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio a más para hablar de esta diferencia. Y vamos a ver lo mismo que es lo que ocurre dentro del cuadro clínico, que vamos a llegar hasta allí. Los mayores de 1 año, asintomáticos la mayoría, detección de soplo cardíaco, detección de hipertensión arterial, motivo por el cual es importante en los niños controlar la presión a partir de los 2 años de vida en forma anual, por lo menos una vez al año. Cosa que no se usa en la práctica, gente. Yo les hablo, ¿verdad? Porque yo, como ustedes saben, hago pediatría. Llega un pacientito que es licenciada contra signos vitales y no se le controla su presión arterial. Yo siempre exigí eso, le pregunté, pero o sea, ¿qué es lo que usamos en contra? O sea, que a favor de no hacer, por decirlo. Nosotros no tenemos tensiómetro pediátrico. Solo tenemos el muy pequeño, es el brazalete para los niños. Es más para recién nacidos. Entonces nuestra mejor excusa es, pero no tenemos, ¿cómo le vamos a controlar? ¿Verdad? Y a veces cuando tenemos pacientes graves sí que tipo se prende todo, ¿verdad? Calecita nos hace porque pues, ni siquiera tensiómetro tenemos. Detección de ausencia de pulsos femorales y algunos refieren cefaleas o fatigabilidad, incluso puede haber epistaxia y muchas otras asociaciones, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que hay ausencia o debilidad de pulsos femorales, dijimos que lleva a qué cosa? Hipotensión. Hipotensión arterial. Muy Prof, bien. você pode volver um slide? O mecanismo barro-receptor e o renal, ele vai tentar controlar essa pressão arterial, né? E aí ele vai aumentar mais ainda dos membros superiores e não conseguir controlar a dos membros inferiores, é isso? Exactamente, no va a conseguir controlar miembros inferiores, ¿sí? E aí o superior vai aumentar ainda mais, porque aumentar, sí, mucho más. Por eso es lo que estos mecanismos actúan a nivel justamente, ¿verdad? Para tratar de controlar, compensar esa hipertensión que hay arriba. Entendi, Contra esa hipertensión y la hipotensión que hay en miembros inferiores, el vasoreceptor no va a poder. ¿Sí? Entendi, prof. Trata de controlar, pero no consigue. Y por eso es lo que vemos, eso es dentro de nuestro cuadro clínico justamente que vamos a ver acá. Hipertensión arterial en brazos, hipotensión arterial en miembros inferiores con pulsos débiles. O sea que este pulso débil es lo que le lleva a esto. Pulsaciones intensas en carótidas, ¿sí? Colaterales palpables en tórax. Hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Soplo sistólico expulsivo en espalda. ¿Qué significa esto? Que el soplo es tan intenso, una gran intensidad, que irradia en el dorso de la espalda. Te van a llegar a ver en ocasiones, escuchar pacientes que de repente usted le ponen el esteto, campo medio, vértice, y tipo, yo estoy escuchando su soplo, ¿verdad? Y es tan intenso que a veces irradia, y más todavía si el paciente es súper flaquito, mejor todavía se escucha. En la espalda también. Y edema pulmonar, ¿sí? ¿Te escucho yo? Y persiste y no hay una buena respuesta al inicio del tratamiento. Una vez que empiecen a aparecer estos signos, síntomas, manifestaciones clínicas en sí, lo ideal sería entrar a quirófano. Si esto persiste o le damos demasiado tiempo o el paciente ya vino así un estadio, claro que puede llegar a haber una isquemia incluso en el miembro inferior.
¿Sí? Acordate que va a haber debilidad o incluso ausencia del pulso femoral. ¿Sí? Sí, para tratar de mejorar esa constricción, sí. Eso es una de las conductas que se toma. Pero ahora, si bien es la técnica o la única técnica que van a llegar a usar los cirujanos, no te quiero mentir, ¿verdad? Capaz que tengan varios tipos de métodos. Pero es una de las conductas terapéuticas en cirugía. Permanente. Acuérdate que es una malformación que eso no va a volver ni nada. Gente, veo que ya son las 3:47. ¿Qué les parece si paramos hasta acá para que yo pueda llamar la lista? Sí, Y mañana nos queda, esto, justito acá terminamos las que son no cianóticas. A partir de mañana, que ya no queda mucho, vamos a ver tetralogía de Fallot, vamos a ver grandes intercambios, en este caso, ¿verdad? Transposición de grandes vasos, y esos son las cianóticas, ¿sí? Entonces nosotros hasta acá, no cianóticas. A partir de mañana vamos a ver. No queda más mucho, como les dije. Mañana terminamos y damos un repaso en general sobre cardiopatía congénita, ¿sí? Y si nos sobra tiempo, desarrollamos cardiopatía reumática, que es súper corto. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, porque si no, nos va a ganar el tiempo y no voy a llamar la lista. Y la facultad nos controla. No puedo agarrar y poner nomás. Sí o sí tengo que llamar la lista por este motivo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y activen sus cámaras.